Tema 2.3. La titularidad de la soberanía. Primer apartado. La representación del nuevo soberano. Segundo apartado. Los límites a la representación del Estado liberal. Tercer apartado y último. La soberanía en el Estado social y democrático de derecho. Primer apartado. La representación del nuevo soberano. Cuando el liberalismo es más conservador, la forma de soberanía que triunfa es la compartida. La corona conserva su posición preeminente en el ordenamiento y el Parlamento ejerce soberanía por delegación de la nación. Al pasar de la soberanía unipersonal a una soberanía, a la atribución de la soberanía a una colectividad, encontramos un problema, al cual surgen dos soluciones. La primera, planteada por los seguidores de Rousseau, es la democracia directa. Los ciudadanos se gobiernan a sí mismos mediante instrumentos como el referéndum. La otra solución, la democracia representativa. Los ciudadanos delegan el ejercicio de la soberanía a unos representantes elegidos por la nación. Aquí se implanta una democracia. La idea de representación, esto es punto y aparte, la idea de representación tiene origen en el derecho civil. El eje que articula la representación es el mandato, que es el vínculo que hay entre representantes y representados. La democracia representativa se asienta sobre una noción de mandato muy distinta de la que había en la Edad Media. Y la época de la monarquía estamental. En estas épocas, o aquí, la organización política se dividía en el príncipe y las asambleas estamentales.
Cada asamblea se reunía por separado y el voto era por estamentos. La única cámara con cierto carácter representativo era el tercer estado. En este tipo de mandato, los representantes lo eran solo de quienes los habían designado. Eran revocables si no cumplían su cometido. Estas dos características, que los representantes eran de quienes los habían designado y eran revocables, pertenecen al mandato imperativo, revocable y vinculado, en resumen. En 1789, durante la Revolución Francesa, el tercer estado jura no separarse hasta que la Constitución esté establecida sobre fundamentos sólidos. A partir de esta reunión de la Asamblea Nacional, el mandato pasa a configurarse como representativo, que tiene tres características: colectivo, general e irrevocable. Colectivo: quien resulta elegido lo es de la nación entera. General: el representante tiene libertad e independencia para decidir sobre cualquier asunto. Irrevocable: el representante es elegido por un tiempo determinado. Los representados no pueden influir en su gestión ni retirarle el cargo. El único control que tienen los representados es no volver a confiar en ese representante. Este tipo de mandato, el representativo, supone renuncia del poder por parte de los representados. Siguiente apartado: los límites a la representación del Estado liberal. Las restricciones a la representación nacen de la naturaleza del nuevo titular de la soberanía, la nación. Sieyès, con tilde en la E primera hacia la izquierda, Sieyès, define la nación como cuerpo de asociados que vienen bajo una ley común y representados por una misma legislatura.
El problema de esta definición es su versatilidad. Sin embargo, es posible servirse de esta noción, sin embargo, sirve, vamos a decirlo así, sin embargo, sirve para afirmar la legitimidad del gobierno representativo. Sin embargo, esta noción sirve para afirmar la legitimidad del gobierno representativo. La idea de nación puede restringir la noción de ciudadano y reservar los derechos de participación política a una minoría. En el siglo XIX predomina la idea de que no todos tienen los mismos intereses en la nación. Esto es, quien tiene propiedades, paga impuestos, posee un determinado grado de educación, etc., están preocupados por la cosa pública. El que no tiende a desentenderse del bienestar común. Se pensaba generalmente que los primeros tienen la condición de ciudadano. Pueden votar y ser votados. Los segundos forman parte de la nación, pero no pueden hablar por ella. Los segundos forman parte de la nación, pero no pueden hablar por ella. En el Estado liberal, el sufragio solía ser censitario. Solo se reconocía a quienes figuraban en el censo electoral. Otras limitaciones afectan a la manera en que se organiza el poder. En el sistema liberal, el modelo de parlamento predominante era el bicameral. Una de las asambleas es electiva. La composición del Senado es resultado de un pacto entre las nuevas fuerzas liberales y los defensores del antiguo régimen. La nobleza y el clero participan a través de la Cámara Alta. Los parlamentarios representaban a la nación. Estos son la Cámara Baja.
El rey participa en el procedimiento legislativo. Esto afecta a la representatividad del sistema. Impide que la ley solo sea manifestación de los representantes, porque o es el resultado del pacto entre corona y parlamento o no es ley. Último apartado. La soberanía en el Estado social y democrático de derecho. Todas estas limitaciones desaparecen con el Estado social y democrático de derecho. Esto conlleva la proclamación del pueblo como titular de la soberanía. La participación política tiene una doble transformación. Por un lado, se extiende porque el sufragio ahora es universal. Por otro lado, se profundiza mediante nuevos cauces de participación. El pueblo, apartado A dentro de este último apartado. El pueblo, un concepto eminentemente jurídico. La idea de pueblo es prejurídica. Pueblo, definición. Conjunto de personas en situación jurídica especial en virtud de la cual son titulares de derechos y obligaciones frente al poder. Población expresa la suma de individuos que habitan en las fronteras de un estado. Frente al pueblo, la población incluye a los extranjeros. Se distingue la idea de ciudadano de la de persona. Las personas son titulares de derechos y obligaciones. Pero ser ciudadano conlleva la obligación de ser nacional. La implantación